DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit, amants de la música i del bon ritme. Soc Manel López i com cada setmana us dono la benvinguda a DJs de Lleida, l'espai on la música electrònica, els clàssics i les novetats més actuals es donen de la mà. Aquesta nit tenim un programa espectacular. Mike Platinus ens parlarà dels falsos 80, un tema que segur que us sorprendrà. José A.M. ens porta el nou episodi d'Així Sonava, aquesta vegada dedicat a l'any 2005. I estrenem també avui nous tracks, un de Gigi D'Agostino i dels lleidatans Luna Protec i Laura Bearca. Tancarem amb la portada històrica de la setmana, un tema synth-pop espectacular. Avui comencem amb el locutor i DJ Charlie. Què tal, Manel? Què tal, DJs de Lleida? Aquí DJ Charlie des d'Ona Codinenca, Sant Feliu de Codines. Avui us porto un dels temes oblidats dels 90. Us porto un tema de l'any 1997 que podíem trobar al recopilatori World Dance Music 2. És el tema de Java, Don't Tell Me Lies, però escolteu bé perquè la vocalista d'aquest tema era ni més ni menys que la mateixa cantant del Baby Baby de Corona, era Sandy Chambers, i aquest tema no sé per què no el posen, perquè és realment espectacular. Vinga, va, som-hi! Vinga, va, Manel, una abraçada ben forta per tu, per tots els col·laboradors, per tots els DJs de Lleida, de part meva, de part de DJ Charlie. Vinga, una abraçada, salut, tele i ràdio. I ara sí, obrim la pista amb dos estrenes. Gigi D'Agostino, que torna amb un nou track, amb un so molt característic i molt seu, My New Life. Luna Protec i Laura Bearca, dos talents lleidatans que ens sorprenen amb un videoclip que respira energia fresca i aposta per la nova generació de DJs i cantants de casa nostra. Encender
espero ni un segon i connecto ja amb Mike Platinas perquè és que, Mike, t'hem trobat en falta. Hombre, yo me alegro de que me hayáis echado en falta. Yo también, a vosotros, pero bueno, tenemos que ir alternando y tal. Y bueno, pues cuando toca fechas especiales y no hay programa, bueno, pues oye, mala suerte, ¿no? También descansar un poco de nosotros. ¿Un poquito el sol también o qué? Bueno, si las pantallas del PC broncearan, estaría negro. Solo te digo eso. Me parece que eso es aplicable a ti también, ¿verdad? Sí, bueno, yo, claro. De todas maneras, también yo entre las pantallas, el sol y el nacimiento... Es verdad. El nacimiento influyó mucho. También influye. Porque había unos focos allí cuando estaban haciendo y tal. Oye, hicimos un capítulo de la nueva serie Los Falsos 80, que son esas canciones que mucha gente piensa que es música de los 80 y que incluso en fiestas Remember ochenteras se las venden como música de los 80, pero que en realidad no lo son. Hay una larga lista de canciones setenteras que falsamente, incorrectamente, mucha gente está convencida de que son temas de los 80. Y hoy vamos a dar unos cuantos ejemplos más en este segundo capítulo de esta serie. Y vamos a empezar por el que para muchos es, o fue, y sigue siendo, claro, aunque ya no esté entre nosotros lamentablemente, el más grande de todos los tiempos. Evidentemente, estoy hablando de Michael Jackson. Bueno, pues este, que es uno de los temas más conocidos de Michael Jackson, pues, sí, qué tema más chulo de los 80 de Michael Jackson, ¿verdad? ¿A que sí? Pues yo, Mike, yo me imagino, puestos a imaginación. Dime. ¿No? Puestos a imaginar, ¿tú te imaginas? ¿Se podría hacer un canal 24 horas de Michael Jackson? Hombre, tranquilísimamente. Vamos. Y además, temazo tras temazo. Temazos, documentales, series, entrevistas, sí, lo que otros opinan de él, entrevistas a gente de su entorno, uy, sí, sería espectacular. Además, mira, es una buena idea y no sé si alguien la va a tomar alguna vez, ojalá. Bueno, pues este tema, Don't Stop Till You Get Enough, no pares hasta que tengas suficiente, forma parte de un álbum de Michael Jackson, del álbum Off the Wall, que fue el primer álbum producido por Quincy Jones y que marca un poco, esto lo hemos comentado en ocasiones anteriores, creo contigo, un poco como la mayoría de edad musical de Michael Jackson, cuando él ya pudo realmente empezar un proyecto propio y tuvo ya la potestad, tuvo esa posibilidad de hacer lo que él quiso realmente, ¿no? De proponer ideas, de ser hipercreativo. No solo un niño que canta y baila espectacularmente bien, sino, digamos que a partir de este álbum, Michael Jackson se consagró como un verdadero artista completo. Y como digo, salió en julio del 79 en Estados Unidos y en septiembre del 79 en Reino Unido. Tengo aquí la chuleta para no equivocarme. Y os voy a contar de esta canción una anécdota con su madre, Catherine. Su madre, Catherine, era una devota testigo de Jehová. Era una persona muy religiosa y además de moral muy tradicional y muy de que el cuidado por el sexo, que no sé qué, en este plan como muy ¿no? Y cuando escuchó la canción de Michael Jackson que decía no pares hasta que tengas suficiente, la madre dijo: oye, Michael, ¿qué pasa? ¿Que esto se refiere al flisky flisky o qué pasa aquí? Que a ver qué canción has hecho. Y él le dijo a su madre: no, mamá, quédate tranquila que esto se refiere a bailar y a disfrutar de una canción, bailando una canción, disfrutar de la música y del baile. No se refiere a otra cosa, ¿no? Aunque los expertos en Michael Jackson suelen decir que ese comentario lo dijo simplemente para tranquilizar a su madre, pero que en realidad sí que tiene una segunda lectura que va por ese tema, probablemente, ¿no? Y
Y hay más canciones de Michael Jackson que mucha gente cree que son de los 80, pero que en realidad son de los 70. Y del mismo álbum, y compuesta por el genial Rod Temperton, lanzada como single en octubre del 79 en Estados Unidos, y el mismo álbum Off the Wall, como digo, tenemos este tema que además es probablemente mi canción favorita de Michael Jackson de todas las épocas. Eso es muy difícil de decir. Porque ¿cuál es tu canción favorita, Manel, de Michael Jackson? Bueno, yo te podría decir que también son muchas, pero... Claro, ahí está. Es complicado, ¿eh? Es complicado, ¿verdad? Es difícil. Hay una que ahora mismo no recuerdo el título, pero que, bueno, es más de los Jacksons. Sí, porque ¿vale? yo también soy muy fan y primero me gustó más Jermaine Jackson que Michael Jackson. Otro crack. Porque yo recuerdo cuando era jovencito que yo escuchaba los discos de Michael y los de Jermaine con Piazzadora y todo el tema. Piazzadora, When the Rain Begins to Fall. Correcto. Y además, ya te digo, yo recuerdo que el Jermaine le encontraba como que cantaba mejor para mí en ese momento. Bueno, con los años eran dos estilos no exactamente iguales. No, son pero piensa un que poco Michael diferentes. Jackson, sí, pero piensa que Michael Jackson además era un crack bailando, tenía una personalidad arrolladora en el escenario, incluso más... En fin, en cualquier caso, con todo lo difícil que es elegir, yo te diría que esta canción es mi favorita de Michael Jackson. Antes de continuar. Espera. Dime, ¿qué pasa? Te quería decir que siempre que hablamos de Michael Jackson, y puede que sea el artista que más hemos hablado en este programa, solo con el Michael Jackson se nos va el tiempo. Es verdad. Pero oye, que no hay problema, sí. Podemos hablar de él porque siempre es interesante y sé que mucha gente que nos ve le interesa. Sí, pero ahora es el momento de ver y escuchar Rock With You. Claro, ¿sabéis qué canción digo? No, bueno, pues, de los 80. No, es del 79. Y vamos con más. Vamos adelante porque es que, si no tenemos tiempo. Otro de los temas más conocidos de la época disco. A ver, ¿quién no conoce Funky Town? Sí, el tema famosísimo de Lip Sync que salió al mercado en el 79 a través del sello Casablanca, uno de los sellos más importantes en la historia de la música dance y por extensión de la música disco, al cual yo creo que más adelante deberíamos dedicarle una serie, porque no tiene desperdicio. Como digo, el single de Funky Town apareció en marzo de 1980, pero el álbum es del 79, con lo cual la canción estaba dentro del álbum ya en el 79. Vendió 8 millones de copias, fue número 1 en Estados Unidos y en muchos otros países, y como comentario, como curioso, te os cuento que Lips Inc. es un juego de palabras entre Lips, Sociedad Anónima, más o menos sería para que nos entendamos, y Lip Sync, o sea, sincronía labial, que es lo que hacen los cantantes cuando en el escenario se pueden hacer un playback y mueven los labios haciendo ver que cantan. Eso en inglés se llama lip sync. Es un juego de palabras. Y además, esta canción, no puedo evitar comentarte que ahora cuando hago alguna fiesta de los 80... Claro, tiene que caer. Pongo esta canción, que no es de los 80, como tú bien has dicho, pero es espectacular cuando entra la versión aquella que empieza la batería sola y luego y luego el bajo vamos a oírlo el cambio que pega. A ver. Exacto, lo que tú decías. Sí. No. Y además, me encanta. Además en la pista es un O sea, reacción de pista. Es como una sorpresa musical, que no lo es, pero es como si fuera una sorpresa musical. Exacto. En los mismos 70,
hay muchos otros temas que hay gente que cree que son 80, son ochenteros. Y yo creo que uno de los casos que se pinchan en fiestas ochenteras, pero que en este caso la canción es del año 78, también del sello Casablanca, y que vendió 11 millones de copias y que es probablemente, junto con Gloria Gaynor, I Will Survive, el gran himno gay de los 70. Evidentemente me refiero a YMCA. Claro, evidentemente. Bueno, en esta ya no hace falta decir mucho. Claro, ya hemos hablado de ella muchas veces, comentamos que habla de YMCA, YMCA, que sería Young Men Catholic of America, jóvenes católicos de América, y bueno, esta historia ya la hemos contado en DJs de Lleida en alguna ocasión, así que no me repetiré. Solamente os digo que es uno de los 2 o 3 temas disco más icónicos y más conocidos a nivel mundial de los 70, no de los 80, aunque nos la cuelen como ochentera en muchas ocasiones. Pero hay más. Del mismo grupo de Village People, del 79, no el 78, sino de su álbum posterior del 79, del álbum Go West, la Armada Naval de Estados Unidos contactó con ellos y les dijo: oye, ¿qué os parece si os inventáis un himno para ayudarnos como reclamo, para ayudarnos a que la gente se enrole en el ejército y en fin, para llamar a la gente a filas y para dar una buena imagen del ejército, ¿no? Y ellos dijeron: venga, pues sí. Y entonces hicieron esta canción. Exacto, in the Navy, es que es lo que dice. Otro pelotazo. Otro pelotazo. Además, hay el trozo de they want you. ¿Vale? Que ellos te quieren, ¿no? Que es el eslogan de la época de la Armada Americana, era ahí con el dedo ahí. I want you, ¿no? Yo te quiero, quiere decir dentro del ejército, dentro de la Armada, ¿no? Así que les funcionó fantásticamente bien. Fueron otros 2 millones de discos vendidos, más números 1 internacional, también del sello Casablanca. Estos de Casablanca eran la bomba en la época. ¿Y a qué no sabes de quién vamos a hablar ahora? Ni te lo imaginas. Bueno, sí que te lo imaginas. Es otro grupo de estos que seguro que no conoce nadie. Y que también nadie. En las fiestas de los 80 suenan sí o sí. Nadie conoce a Boney M. Claro, Daddy Cool fue el primer gran pelotazo de Boney M. Salió al mercado en mayo del 76, cuidado, 76, de su primer álbum, Take the Hit of Me, y es composición y producción de Frank Farian, que es la voz grave de She's Crazy Like a Fool. La voz está grave, esa del productor, de Frank Farian. Y luego las chicas se contestan, What about Daddy Cool? ¿Vale? Le contestan el coro de chicas. Y os voy a contar una curiosidad, porque esta os la tengo que contar. La canción empieza con un ritmito. Bueno, pues eso es el propio Frank Farian delante del micro, haciendo esto con la voz. Y con un lápiz dando golpecitos en la boca y en tal. O sea que el principio de la canción es una fricada total. Esto como curiosidad histórica. Lo que pasa que muchas veces es que un sonido la primera vez puede sonar raro, claro, pero después de cientos o miles de veces, claro, se convierte en un sonido. Ya no le das importancia. Con el Michael Jackson también pasó en varias canciones. Sí, señor. Esto se llama vocal hiccups en inglés, estos ruiditos que se hacen con la boca. Como dices tú, Michael Jackson los convirtió en algo normal, en parte de su sello personal. De los mismos Boney M,
hay otro pelotazo del 77, que no es de los 80, que seguro que conoces. Exacto, Ma Baker, que fue probablemente el segundo gran pelotazo, un segundo gran temazo a nivel mundial de Boney M, y que es del álbum del 77, Love for Sale, y al principio dice: Freeze, I'm Ma Baker, put your hands in the air and give me all your money. Freeze, I'm Ma Baker, put your hands in the air, give me all your money. Que quiere decir, no te muevas, soy Ma Baker, levanta las manos y dame todo tu dinero. Y eso es porque, y luego más adelante hay como un locutor que explica que esta es la historia de The Meanest Cat of All Chicago Town. Esta es la historia de la gata más malvada de toda la ciudad de Chicago. Digamos que la letra habla de una gángster que era Ma Baker, Mamá Baker, porque Ma es la abreviatura de mamá, o ¿vale? De mami, o sea, Ma Baker, la mamá Baker, que enseñó a sus hijos a robar y a ser delincuentes. Es una especie de historia tipo mafia y tal, en plan con un toque humorístico y tal, ¿no? Esta es un poco la historia un poco de la canción Ma Baker. Pero hay más, Manel, hay más. Pero yo sé que de Boney M sí, tendríamos tantas canciones, muchas. Ya por no hablar de la de Feliz Navidad, por ejemplo. Es que vamos a hacer antes o después un especial Boney M, porque vale la pena, porque vamos a contar un montón de cosas súper chulas, como la que os voy a contar ahora de otro de sus grandes éxitos, que es del 78, tengo aquí la chuleta. Es una versión de un tema reggae del año 70, de The Melodians, y está incluido en el álbum Night Flight to Venus del 78, fue número 1 en Inglaterra, y la letra está basada, atención, en el Salmo 137 de la Biblia hebrea, y me refiero a Rivers of Babylon. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. Exacto, Rivers of Babylon, la conocemos todos y es un tema que se pincha en fiestas ochenteras, pero no es de los 70, es otro tema más de lo que nosotros denominamos los falsos 80. Es que, sobre todo, el final de los 70 fue muy fructífero en cuanto a música disco. Y un día de estos, Mike, nos tienes que explicar cuando quisieron matar la música disco. Ah, sí. Bueno, porque es una historia que considero muy interesante. Sí. Vamos mal de tiempo. Antes de acabar, te tengo que hacer una petición rápida. Dime. Quiero, por favor, a ver, que nos traigas, porque se ha hablado mucho estos días, a Sergi Elías de nuevo. Te lo pido, por favor. ¿Podemos tenerlo la semana que viene? Yo hablo con él, lo invitamos y seguro él siempre está dispuesto. Vamos, le encanta la difusión, le encanta, es un gran amante de la música como nosotros y seguro que lo vamos a tener aquí. Y responsable de muchas cosas relacionadas con una discográfica que ha hecho historia en la música disco de España. Sí, señor. Que es Blanco y Negro. Blanco y Negro. Mike, se nos ha acabado el tiempo. Se nos ha acabado el tiempo. Feliz viernes y nos vemos la semana que viene. Llamamos a Sergi Elías y más adelante continuaremos con esta serie de los falsos 80. Mike, gracias. Buenas noches. Buenas noches. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. Hola Manel, hola amigos de DJs de Lleida. Bueno, hoy he cambiado de lugar, hoy os grabo el vídeo desde los estudios de Hit FM y hoy tenemos Así sonaba el 2005, una selección de 3 temazos que se lanzaron ese año. 2005 fue un buen año de temazos y en el número 3 he colocado el de Roger Sánchez, Turn on the Music, que es una canción que a mí particularmente me fascina, me encanta, además me gusta mucho, soy muy fan de Roger Sánchez. En el 3 de Así sonaba el 2005...
Turn on the music. Feel that sound? Well, I've been waiting long enough. Hey, DJ, please, won't you turn it up? Wanna feel that bass, yeah. 'Cause I get a rush, and when it comes, I can't get enough. So turn on the music. Vean el 3, Roger Sánchez con Turn on the Music. Subimos una posición. Número 2 de Así Sonaba el 2005 esta semana para Global DJs, especialistas en temazos dance, en temazos de música dance, con The Sound of San Francisco. Dentro vídeo. Paris, London, LA, Chicago, Amsterdam, Boston, Berlin, San Francisco. Ahí estaban desde el 2 los Global DJs con The Sound of San Francisco. Y en el 1 de Así Sonaba el 2005 he puesto un temazo que todos hemos silbado en más de una ocasión. De un DJ francés que nos encanta, que tiene un largo historial de temazos y este sin duda es uno de ellos. En el 1 de Así Sonaba el 2005, y con esto me despido hasta la próxima semana, Bob Sinclair con Love Generation. Temazo de buen rollo. Mira, se me ponen los pelos de punta ya solo de recordar la canción. Venga, dentro vídeo. Ahí estaba Bob Sinclair con Love Generation desde el 1 de Así Sonaba el 2005. Hasta aquí mi aportación de esta semana para los DJs de Lleida. Nos reencontramos la próxima semana. No sé si desde aquí, desde el estudio de Hit FM o desde el estudio que tengo en casa, desde mi estudio habitual, el que estáis acostumbrados a ver. Bueno, sea como sea, un placer formar parte de esto. Hasta la próxima semana. Adiós, Mix. José M, gran DJ i sobretot un gran amic al que ens agrada tenir cada setmana aquí al nostre programa. La portada d'avui és per a The Twins Face to Face. Publicat al 1982, aquest tema es va convertir ràpidament en un clàssic del synth-pop europeu, amb un so molt característic de l'època, sintetitzadors elegants, veu profunda i una melodia enganxosa. I vull fer menció també aquesta nit de que demà, dissabte 26, estaré a la Festa Major de la Portella, en una nit que promet ser plena d'energia i de molta música Remember. I dimecres 30 ens veiem a les festes dels Magraners. No hi falteu. Amb aquesta energia tanquem el programa 140. Gràcies per seguir formant part dels DJs de Lleida i per ser cada setmana a l'altra banda. Ens retrobem divendres vinent aquí a 2:15 de la nit a Lleida TV amb més música, més records i més passió pels plats. Moltíssimes gràcies per ser-hi. Ens veiem a la pista de ball. Adeu! DJs Lleida amb Manel López, Mamomo.